La Biblia está llena de personajes que demostraron que a pesar de las debilidades, a pesar de las limitaciones que nos presenta la vida, es posible continuar en el camino de fe hasta el final. Puede haber muchos contratiempos, muchas variables que resultaban del todo imprevistas, pero se mantuvieron fieles, fieles a Dios y fieles a las palabras de Dios. No eran superhombres, no eran supermujeres, sintieron el rigor de las experiencias contrarias, tuvieron temor, se enfrentaron a las dudas, muchas veces cayeron en fuertes depresiones, pero pudieron levantarse una y otra vez porque sus convicciones eran más grandes que cualquier circunstancia que la vida les presentara. Podríamos citar a muchos de estos verdaderos héroes de la fe, de aquellas personas que no eran intrépidas, no eran bizarras, sino que con temor y todo supieron combatir y mantenerse firmes a pesar de la adversidad. Esas personas que eran comunes y corrientes, pero que tenían certezas tan fuertemente arraigadas que nada les impidió seguir adelante. La historia de la iglesia está llena de estas personas y ese, a mi entender, es el mayor valor que puede demostrar un ser humano, que con temor y todo, con desánimo y todo, se levanta y sigue adelante porque sabe que su más grande recompensa está al final de esta vida terrenal. Uno tiende a pensar que tenían una coraza especial que los hacía avanzar a pesar de los peligros, pero la Biblia se encarga de hacernos saber que eran hombres semejantes a nosotros, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero que se movieron en fe y movieron verdaderas montañas de antagonismo y adversidad. Hoy quiero hablarles de un personaje conocido por su mansedumbre que aparece allí en la Escritura, y me refiero a Moisés. Su historia realmente es fascinante y la Biblia muestra muchos detalles de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Él fue un príncipe en Egipto, fue nómada en el desierto y fue el gran libertador y legislador del pueblo hebreo. Su vida está llena de matices que lo hacen uno de los personajes interesantes de estudiar. Estuvo en la mejor escuela de su tiempo, pero no brillaba por su carácter y por la fluidez de sus palabras necesariamente. A los 40 años, cierto de que por sus venas no corría sangre egipcia sino hebrea, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y se identificó con su propio pueblo que era esclavo en Egipto. Quiso tomar la justicia por sus manos y se equivocó rotundamente, recibiendo no solo el rechazo de su pueblo adoptivo, sino también de su propio pueblo por línea natural. Pero la vida de Moisés no se destaca solo por los grandes episodios de la apertura del mar, del brillo en su rostro cuando baja del monte, o al levantar la serpiente de bronce que resplandecía y sanaba milagrosamente a quienes miraban hacia ella. También está ligada a episodios cotidianos, casi domésticos, pero que afectaron profundamente su estima, con lo cual luchó prácticamente toda su vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué diré? ¿Qué haré si no me creen? Son preguntas que en más de una ocasión salieron de sus labios. Hoy quiero referirme no a sus grandes hazañas, sino a una situación que la Biblia también narra, que quizás para cualquiera no hubiese pasado del plano de lo anecdótico, pero que para él fue algo muy doloroso y fue enfrentarse a la crítica de sus propios hermanos de sangre, a Aarón y María, como dicen otras, como dice así la palabra del Señor. Y yo les invito en esta hora a abrir sus Biblias allí en número 12, versículo 21 en adelante, perdón, Números capítulo 12, verso 1 en adelante, y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Para los que no entienden qué es una mujer cusita, se refiere a una mujer descendiente de la tribu de Cus. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquí el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra.
Moisés había combatido una serie de batallas personales con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Sus quejas, su idolatría, su inmoralidad, pero todavía nadie le había atacado personalmente acusándole de orgullo y de exaltación personal hasta el punto de culparle a él de los castigos que Dios había dado al pueblo. Y no era gente desconocida la que se levantó contra él. Claro que no. Como dice el Salmo 55:12, no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Para Moisés fue una de las mayores pruebas que tuvo que enfrentar. Era casi imposible lidiar con eso y quizá muchos habrían renunciado frente a esa dificultad tan grande, porque usted puede esperar y soportar a los enemigos de afuera. Quizá ya ni les ofende que hablen mal de usted los que están afuera, pero cuando se trata de su propia familia, cuando se trata de su propio amigo, de su propio hermano en la fe, aquel que compartía con usted en la mesa y de pronto se levanta cual Judas para traicionarle, remojando su pan en su propio plato. ¿Habrá algo más doloroso que eso? Pero Dios le había dicho a Moisés que nunca lo abandonaría y el Señor permaneció fiel a sus palabras. Y Dios fue simpático con Moisés en esa misma hora y tomó esa causa tan injusta, tan infundada. Qué difícil es enfrentar la crítica, sobre todo si no tiene fundamento alguno. ¿Cuántos han vuelto atrás? ¿Cuántos descubrieron que aquellos que precisamente estaban para protegerle durante sus primeros pasos en la vida cristiana se levantaron contra ellos y los apuñalaron por la espalda? ¿Cuánto desea uno que estas cosas jamás ocurrieran, pero ocurren por desgracia una y otra vez? Si tan solo pudiésemos tener tan profundas convicciones, que en aún esas cosas nos muevan y que sigamos adelante, porque hay uno que jamás nos va a fallar y es Cristo el Señor. La crítica que más duele, sin duda que es la que procede de las personas más cercanas a nosotros. Pienso que cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, él debió haberse sentido aplastado, apabullado por esa circunstancia. La imagen, por cierto, la tenemos clara al leer el relato. María y Aarón eran envidiosos y la envidia es con frecuencia la causa por la que las personas maltratan injustamente a los demás. Y como el enemigo es astuto, ellos siguieron una estrategia muy interesante. Al principio lo criticaron por haberse casado con una mujer cusita, es decir, una mujer que no era hebrea, que era extranjera. María y Aarón juzgaron a Moisés por este acto, quizás para hacerles notar que ellos también eran capaces de decir a los demás lo que era injusto y lo que era injusto. Es cierto que Dios había advertido contra los matrimonios paganos, pero no se oponía si ambos cónyuges eran verdaderos creyentes, sin importar cuál fuera su pasado. ¿Acaso Dios habla solo por boca de Moisés? Dijeron. ¿Acaso también Dios no ha hablado a través de nosotros? Ahora, ¿por qué no se lo dijeron en forma privada? Hubiese sido mucho más fácil soportar la crítica, pero ellos claramente no estaban preocupados por Moisés, sino que querían que la gente supiera que ellos también eran capaces de conducir al pueblo. Así fue como hicieron acusaciones públicas, utilizando el matrimonio de Moisés como base para demostrar su, entre comillas, sabiduría y prudencia frente a los demás. Qué triste, qué lamentable, y más lamentable es pensar que esto ocurre todos los días. El descrédito, la crítica para evitar que otros sean reconocidos a nosotros. El Señor nos enseñó que tu mano derecha no sepa lo que dio tu izquierda, pero cuántas veces queremos que todos los demás sepan lo bueno que somos. Y comenzamos muy sutilmente, quizás contando un testimonio y diciendo que algo grande hizo Dios con nosotros. Aquel día que llovía tanto, subí hasta la parte más alta del cerro y llevé ayuda a una familia muy pobre que necesitaba socorro. Y Dios fue tan bueno que me usó a mí. Claro que me mojé, me cansé, me resfrié, pero mi satisfacción fue tan grande por haber hecho lo que hice. ¿Se fijan? Todo muy bonito, pero en lo profundo del corazón
Lo que quiero decir es, yo también soy importante. También puedo sacrificarme por mi prójimo, a lo mejor mucho más que ustedes, que se creen mejores, que se creen santos porque están todos los días en la iglesia. ¿Se da cuenta? La respuesta de Moisés demostró claramente quién estaba en la razón y quién no, porque él no se defendió. No digo que la autodefensa sea mala, pero hay ocasiones en que es mejor esperar que la verdad se revele por sí misma. A causa de su humildad y dulzura de carácter, él no intentó justificarse ni combatir contra sus hermanos. Sabía que estaba siendo falsamente acusado y criticado y que la verdad se haría evidente por sí misma. Y Dios entró en escena inmediatamente. Habló con Aarón y con María, dejándoles en claro que ellos no estaban al mismo nivel en que estaba Moisés. Por cierto, María era una profetisa y Aarón era un sumo sacerdote, pero Dios solo le hablaba en visiones y sueños. Pero con Moisés, dice el verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuidado, hermanos, Dios se molesta con aquellos que falsamente juzgan a sus hijos, que falsamente juzgan a sus siervos. Dice el verso 9 que la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón, contra María, y se fue. Y la nube que representaba la presencia de Dios se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. Pareciera ser que Aarón sufría de una debilidad personal. Era más un seguidor que un caudillo. En el Sinaí había sucumbido a los ruegos del pueblo para erigir un becerro de oro. Ahora había seguido la sugerencia de su hermana de criticar a Moisés. No era la persona más idónea para suceder a Moisés bajo ningún aspecto. Pero cuando María recibió el juicio de Dios sobre su cuerpo, se revela que posee un espíritu más tierno, una cualidad que lo hacía superior a la de ella. En el verso 11 nos muestra a Aarón confesando su pecado. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas sobre nosotros ahora este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y luego demuestra una automática preocupación por su hermana, y en el verso 12 dice, y ahí estaba Moisés. Moisés no mostró ningún rencor. Tampoco procuró demostrar al pueblo de Israel la injusticia del comportamiento de sus hermanos. Si hubiera sido un oportunista, hubiera tomado esa ocasión para ensalzarse o simplemente para defenderse a sí mismo, pero no lo hizo. Dice el verso 13 que oró al Señor e imploró por la salud de su hermana. Dice entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y Dios respondió, pero permitió que María estuviera en esa condición por 7 días más. Hermanos, no es poca cosa caer en las manos de un Dios vivo, es horrendo. Israel pudo haber aprendido una gran lección ese día, pero su memoria era débil. Moisés tuvo que seguir enfrentando episodios de rebeldía y falta de sometimiento, no solo de sus hermanos, sino del pueblo en general. Hermano, debes entender que cuando te dispones a servir al Señor y te encomiendas a su gracia y dices, me levantaré en victoria y seguiré adelante sin mirar atrás, temprano o tarde tendrás que enfrentar la crítica, las acusaciones injustificadas. Y el enemigo, junto con promover aquella acción diabólica, te convencerá que te equivocaste cuando decidiste seguir a Cristo. Quizás te va a aconsejar que abandones la iglesia o que busques otra donde supuestamente no va a ocurrir aquello que tanto dolor trajo a tu vida. Pero cuidado, el problema no está en las iglesias, está en los corazones. Y si tu corazón está batido, angustiado y falto de perdón, ninguna iglesia podrá revertir esa situación, a menos que sepas darte cuenta que tu lucha es una realidad por cuanto has decidido seguir a Cristo y que te mantendrás firme aunque corrientes de aguas vengan contra de ti. Vivirás engañado, por eso debes estar alerta. Hay hermanos que dicen, yo prefiero buscar al Señor en mi casa. Ya el enemigo les ha convencido que no vale la pena seguir a la iglesia. Y le ha dicho que antes de juntarse con los hipócritas, mejor ora en casa y asunto arreglado. Qué astuto es Satanás. ¿A él qué le importa si uno ora o no ora?
Pero le dice, mejor ora en tu casa, no permitas que te sigan dañando. Y si uno no está bien preparado bíblica y espiritualmente, tendrá un lapsus y se olvidará que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos y que dice también que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Mientras leía la historia de Moisés, la comparaba con la historia del Señor Jesucristo. El Señor también fue rechazado por sus más íntimos. Dice que ni aún sus hermanos lo aceptaron como el Mesías prometido. También me venía a la memoria la historia de José, que fue vendido por sus 11 hermanos, siendo la primera y principal motivación la envidia. Odiaron a su hermano José porque su padre lo favorecía. Me hubiera gustado decirles, especialmente a aquellos hermanos que están comenzando en la vida cristiana, que la vida en Cristo es diferente, que no es una vida de puras rosas y triunfo en el camino, que sin duda van a haber grandes satisfacciones, pero también es cierto que cuando usted sigue a Cristo, se hace también de un cruel enemigo que no querrá verle crecer y avanzar en la obra del Señor. ¿Cómo reaccionarás ante la crítica injusta? ¿Cómo reaccionarás ante el rechazo o la persecución? Es fácil autodefenderse y devolver mal por mal. Eso es lo que el mundo promueve, pero Dios dice, nunca paguéis mal por mal, allí en Romanos. Y 2 versículos más adelante dice, nunca os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Significa que nunca un cristiano debe defenderse? Claro que no. Moisés también se defendió en una ocasión, pero lo hizo a la manera de Dios, con la dirección de Dios y a la voluntad de Dios. Él nunca devolvió mal por mal, porque sabía que solo Dios puede castigar a la persona por su pecado cometido. Dios ponga mucha gracia en cada vida, la gracia de permanecer firme en el Señor, aunque las cosas no salgan como previmos, aunque contra nosotros se levante guerra, como decía el salmista, saber esperar en la justicia de Dios, la cual nunca va a llegar tarde. Si a usted lo han dañado, dele lugar a la justicia de Dios. No tome la justicia en sus manos, porque probablemente el más dañado va a ser usted mismo. Quizá lo criticaron injustamente y usted lloró lágrimas de sangre, pero es hora de levantarse nuevamente y seguir adelante. Dios conoce la verdad. Él la conoce mejor que nadie. Si todos pudiésemos entender esto, pero el hecho de que sea difícil no es excusa. Podríamos estar de tu lado, pero jamás te diremos que está bien que no perdones. Yo sé lo que es ser juzgado injustamente. Yo sé lo que es pasar noches enteras de insomnio, llorando y preguntándome todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Yo sé lo que significa que el diablo se siente al pie de tu cama y te diga, renuncia, esto no es para ti. Y no es por ponerme de ejemplo, sino para dar testimonio que la gracia de Dios es suficiente. Hermana, hermano, levántate en victoria. Con Cristo lo tienes todo. Vence contra toda adversidad. Quizá ahora mismo estás enfrentando la indiferencia o el rechazo, pero ponte de pie y sigue adelante. Poderoso es el que te llamó, poderoso y fiel. Extiende su mano para que te levantes ahora mismo. Ven al Señor, acude a Él y el Señor se moverá por gracia hacia ti y saldrás vencedor. Que el Señor te bendiga mucho.